Hola, te habla Adrián Rojas y quiero darte la bienvenida a este resumen del tercer tema de la serie que hemos estado tratando este mes de agosto en nuestra iglesia, como abuso espiritual y salud emocional. Iniciamos con estos temas en este mes y en esta ocasión tenemos el tema alcanzando la bendición de Dios y vamos a estar hablando de la batalla interna del creyente y la tierra prometida. Iniciamos en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 22. Dice la Escritura: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu, con mayúscula, hablando del Espíritu de Dios, está en contra de los malos deseos. Por tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Vamos a detenernos ahí antes de continuar y vamos comprendiendo que el tema nos habla de una lucha interna entre las directrices que el Espíritu Santo pone en nuestra vida al venir al Señor. Cuando nosotros nos convertimos, nacemos de nuevo en el Espíritu y el Espíritu de Dios comienza a vivir en nosotros. Empieza a emanar de Él la palabra de Dios y las intenciones de Dios, los pensamientos de Dios a través del Espíritu, pero también en nuestras emociones y nuestra mente no transformada todavía hay intenciones o deseos malos que van contrarios al Espíritu, y comienza a haber una lucha entre estas dos partes en nosotros. Continuamos con el verso 19 que dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. Aquí el apóstol nos va a dar una lista de las acciones que son producto de los malos deseos que comienzan en el corazón y están en la mente de las personas que no son guiadas por el Espíritu Santo. Y dice: estas personas no son fieles al matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En este párrafo que estamos analizando en la segunda parte de esta lectura, ya vemos una lista que es muy normal y común en personas que no tienen a Dios, que no tienen el Espíritu Santo. El problema es que también hay personas que son nacidas de nuevo, que asisten a la iglesia, que son creyentes, pero que en alguna medida tienen deseos, pensamientos y luchas en este sentido. Puede ser que no estén haciéndolo, pero sí tienen los deseos. Podría ser que no están cayendo en esos pecados, pero sí están luchando contra todas esas tentaciones. Y entonces su vida cristiana no es placentera, sino que es angustiosa, porque están en una guerra, en una batalla constante contra sus propios deseos, y es precisamente lo que Dios quiere ayudarnos a controlar, a tomar posesión de esa tierra prometida que Él nos ha mencionado, que nuestra propia alma y nuestra propia mente, a través del poder del Espíritu Santo y de su palabra. Así que no te estoy juzgando. O sea, puede ser que solamente tengas los deseos, o puede ser que estás cayendo en algunos de esos pecados, no lo sé. Lo que sí es importante es que está dándonos una lista de cosas que se manifiestan en aquellas personas que obedecen a los malos deseos. En cambio, dice el tercer párrafo, que ya es en el verso 22, el Espíritu de Dios
nos hace amar a los demás. O sea que cuando yo tengo el fluir del Espíritu Santo en mi mente y en mi corazón y no doy cabida a los malos deseos, dice que el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Dice que no hay ley que esté en contra de todo esto, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en la cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. El asunto es que seas cristiano o no, hayas recibido a Jesús en tu corazón o no lo hayas hecho, debes analizar de estas dos listas cómo anda tu vida, cómo están tus pensamientos y tu vida emocional. ¿Estás luchando con la primera lista o estás viviendo en la segunda lista? A esto es lo que llamamos la batalla espiritual del creyente. Y todos los creyentes tienen esa lucha interna. Es una batalla espiritual entre dos naturalezas, que viene a ser como una esquizofrenia espiritual. Sabemos lo que es una esquizofrenia, ¿verdad? Una persona esquizofrénica es aquella que tiene dos o más personalidades, como que viven dos personas en una misma, ¿verdad? Así pasa a nivel espiritual con la batalla. Es como si habitaran dos personas dentro de nosotros y estuvieran luchando entre sí. Hay un caso muy conocido que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, cuando vemos a Pedro, que está con el grupo de discípulos de Jesús, están reunidos, y Jesús hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Cada uno de ellos empieza a decir lo que han escuchado. Sin embargo, de un momento a otro, Pedro salta, no por lo que ha escuchado, sino por una revelación del Espíritu Santo, y le dices: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús se vuelve y le dice: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu, o mi Padre que está en los cielos. En ese momento, Pedro es usado por el Espíritu Santo. En ese momento es guiado por el Espíritu, es tomado por el Espíritu Santo. Pero luego, en unos versículos más adelante, Jesús empieza a explicar cómo iba a sufrir y cómo iba a morir. Y entonces Pedro, ya habiendo sido usado por el Espíritu Santo, se siente maduro y se lleva a Jesús aparte, ¿verdad? Esas personas que con solo que Dios los usa un poquito ya sienten que tienen un gran ministerio y hasta le pueden dar clases al pastor. Entonces se lleva a Jesús aparte y le dice: Señor, no permitas que eso suceda, y comienza, dice la Escritura, a reconvenirle, a decirle: no lo hagas, no puede ser eso que estás diciendo. Y Jesús se vuelve e inmediatamente le dice: apártate de mí, Satanás. Si ustedes ven, son pocos versículos en el Evangelio. No sabemos cuánto tiempo tomó esa conversación o ese periodo, pero se dio en el mismo día, posiblemente en un mismo periodo del día. Y de un momento a otro podemos ver a Pedro siendo usado por el Espíritu Santo y luego por Satanás. Una alma volátil, inestable. Así era Pedro. Y así nos pasa a muchos creyentes en el transcurso de nuestra vida cristiana. Un rato estamos en la iglesia cantando, levantando manos, gozándonos, hablando por el Espíritu Santo, y luego llegamos a la casa y de pronto le decimos a uno de nuestros hijos o a nuestro cónyuge: estúpido, estúpida. O nos peleamos con el vecino, o nos llenamos de ira o de malos deseos a nivel sexual. Y entonces un rato andamos con Dios y un rato andamos con el diablo. Y eso es lo que sucede cuando se da esa batalla espiritual, y en especial cuando nosotros no hemos sabido o no hemos podido o bien no hemos entendido cómo tener victoria en ese conflicto interno. Vamos a otro pasaje que nos ayuda a
determinar y entender mejor este asunto de esa lucha entre dos naturalezas. Vamos a leerlo en varias partes. Dice Romanos 7, 14 al 15 primero. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano. Soy un simple ser humano, dice el apóstol, y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué quiere decir el apóstol al decir soy esclavo del pecado? No es que los que hemos nacido de nuevo somos nuevas criaturas y el pecado ha terminado en nosotros, porque el apóstol está hablando con cristianos y está diciendo en primera persona, diciendo estoy esclavo del pecado y no entiendo lo que me está pasando. Y menciona al final, pues yo quiero algo y no lo hago. O sea, quiero obedecer a Dios y no lo hago, sino que de pronto hago cosas que yo aborrezco hacer, como maltratar a mi familia, como tener malos deseos a nivel sexual, como decir mentiras, levantar chismes, hablar mal del pastor, hablar mal de los líderes, hablar mal de los hermanos. O sea, no estoy haciendo lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que está diciendo. Sigamos leyendo para tratar de entender esto. Romanos 7, ahora del 16 al 20. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esto se empieza a complicar, ¿no? Porque siempre nos están enseñando que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, que somos santos, que ya no tenemos que ver nada con el pecado. Teóricamente lo entendemos, pero entonces muchos empiezan inclusive a apartar de la iglesia, a apartar de Dios, porque sienten que no pueden vencer, porque esa santidad no la pueden ver en su vida. Realmente están dominados por una serie de pensamientos y deseos que los llevan a hacer cosas que no quieren hacer. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que eso es algo muy normal y que está pasando en la mayoría de los creyentes, y está hablando de esto para llevarnos a descubrir cómo podemos vencer, porque Dios lo que menos quiere es condenarnos, lo que menos quiere es juzgarnos, lo que menos quiere es hacernos daño. Lo que Dios quiere es enseñarnos la salida a toda esta situación. Aquí nos habla de una naturaleza pecaminosa, pero la Escritura dice que cuando yo nazco de nuevo, la naturaleza de pecado es cambiada de muerte a vida eterna, de muerte espiritual a vida eterna, y eso es real, no es que haya una contradicción. Nacemos de nuevo en el Espíritu y somos nuevas criaturas espirituales. Lo que sucede, querido hermano, querida hermana, es que no nacemos de nuevo en el alma. El alma sigue siendo la misma. O si no, cuando usted se convierte, se borrarían todos sus recuerdos. Todos los recuerdos de sus pecados, todos los recuerdos de sus traumas, de sus dolores, de todo lo que ha pasado, bueno y malo, y usted comenzaría a vivir de cero. Pero no es así. Su alma sigue siendo la misma, su mente, en el aspecto neurológico, sigue guardando los recuerdos, sigue teniendo rencor, dolor y una serie de aspectos que ahora el Espíritu Santo le empieza a decir: quiero cambiarte, quiero hacerte diferente, quiero que me permitas, pero resulta que usted se resiste a perder el control de lo que ha controlado toda su vida.
Entonces el alma no nace de nuevo, las emociones y los sentimientos siguen ahí, y ese es otro tipo de naturaleza, es la naturaleza del alma, la naturaleza humana que está conectada con la carne. El alma realmente somos nosotros, usted y yo. Dice la Escritura que fue hecho Adán alma viviente. Somos almas vivientes que tenemos una mente y un corazón, o sea, pensamientos, raciocinio y un sistema emocional. Y Dios nos ha dado un espíritu para poder comunicarnos con el mundo espiritual y un cuerpo para comunicarnos con el mundo físico. Tenemos tantos sentidos físicos como sentidos espirituales. Por mucho tiempo no hemos trabajado bien la parte espiritual. Por eso dice la Escritura que a veces se nos trata como a bebés, ¿verdad? Que no tienen la capacidad o el uso de los sentidos espirituales para poder discernir. Pero a nivel físico sí hemos desarrollado mucho, y el alma está saturada de vicios, de pensamientos y de una estructura de pensamiento y de emociones totalmente orientada a lo que es la carne, a lo que es el cuerpo, a lo que es la vida física, el sistema del mundo. Y Dios empieza a trabajar con el creyente para transformarlo por el Espíritu Santo y por medio de la palabra. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer por nuestra propia cuenta. Dios no lo va a hacer por nosotros. Entonces, llegamos a entender que aunque nacemos de nuevo en el Espíritu, no nacemos de nuevo en el alma, y ésta sigue sujeta a patrones de conducta y actitudes que se oponen a Dios. Ahora, del verso 21 hasta el 25, dice el apóstol: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y entre signos de admiración viene una declaración del apóstol: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y a eso es a lo que me refiero. Es la clave, es lo que vamos a ver a partir de ahora. Porque el apóstol dice que esa lucha que tiene internamente hace que en la parte íntima de su ser, o sea, en el espíritu, él se deleita en Dios. Pero hay otra parte de él que se deleita en cosas que no son de Dios y que le dan vuelta en su mente y en su corazón, que está a punto de caer y está jugando por aquí con aquello, con allá, tiene fantasías, está pensando en cosas, está planeando hacer mal, está haciendo tantas cosas. Entonces hay una lucha, pero finaliza con esa expresión de júbilo, de gozo, de admiración. Es una declaración: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente de Dios yo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa del alma está sujeta a la ley del pecado. Entonces, ¿qué significa esto? Yo quiero darte un ejemplo. Si yo tengo en mi mano un llavero, ¿escuchas las llaves? Tengo varias llaves. Tomo una de esas llaves, es la llave de la puerta principal de mi casa de habitación, y te entrego la llave. Y vas a pensar: wow, qué pastor más para tenerme confianza. Y tomas esa llave y entras a mi casa y descubres la sala, el comedor, el área de cocina, las áreas que puedes ver al entrar a la casa. De pronto dices: veo un poco sucio, desordenado, y comienzas a tomar los implementos y a limpiarme mi casa hasta dejarla bien bonita, y de pronto dices: bueno, ahora voy a entrar a los dormitorios.
Y cuando vas a entrar a los dormitorios, esas puertas están cerradas con llave. Yo no te di las llaves de los dormitorios. Eso es lo que hacemos con Jesús. Jesús viene a nuestra vida, le damos la llave de nuestro corazón y entra y limpia lo que Él encuentra. Pero hay áreas de nuestra vida que están en plena oscuridad. Ni nosotros entramos ahí. Son áreas de nuestro pasado, áreas que no podemos controlar y que hemos cerrado la puerta y no hemos dejado tampoco a Dios entrar en esas áreas. Dios quiere hoy pedirte las llaves de esos cuartos oscuros de tu vida, de esas áreas que ni tú ni nadie están pudiendo controlar, y que es el momento para que tomes una decisión. ¿Por qué la expresión de Pablo? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero poder darte a conocer esa clave para poder vencer, y está en el Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento, dice Hebreos, era como una sombra de lo que había de venir. Los días miércoles estamos estudiando acerca de la doctrina y la interpretación de la Biblia. Hemos dicho que el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Y Hebreos nos dice que era sombra de lo que había de venir. Así es que muchas historias y personajes del Antiguo Testamento y situaciones que se dan en el Antiguo Testamento tipifican, son como tipificaciones de lo que hoy sucede en nuestro mundo espiritual. Aquellas grandes batallas de Israel contra sus enemigos hoy tipifican las grandes batallas de la iglesia contra los enemigos espirituales. Entonces se puede hacer toda una tipificación, y encontramos que Josué en el Antiguo Testamento, siendo el sucesor de Moisés para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, viene a ser tipo del Mesías, tipo de Jesucristo. Y en la historia que vamos a ver, vamos a notar que la tierra no les fue dada, les fue entregada. O sea, esa tierra es para ustedes, pero tienen que entrar y poseerla por la fuerza. Josué, como he dicho, tipo de Cristo, la tierra prometida, que tipifica a nosotros mismos, nuestra alma, que no ha sido todavía tomada en su totalidad por Dios. Todavía hay partes que Dios no está controlando, y que para que Dios las controle nosotros tenemos que entrar y tomar esa tierra que Dios nos ha prometido, que somos nosotros mismos. Dios quiere gobernar, pero es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Así es que quiero ilustrar este asunto con un pasaje que se encuentra en el capítulo 17 de Josué. A partir del verso 12, y vamos a ir viéndolo versículo por versículo. El primero, el verso 12, dice: los miembros de la tribu de Manasés, y tómese en cuenta que Manasés viene del hebreo menasé, que significa olvidar. Dice que estos no pudieron habitar estas ciudades de la tierra prometida, porque los cananeos persistieron en vivir con ellas. Los seres humanos tienden a olvidar las órdenes específicas de Dios. Cuando Dios dice entra y toma, entra y expulsa, está diciendo entra y expulsa, no entra y haz otra cosa. Entonces, aun cuando el pueblo de Israel había ingresado a la tierra prometida de la mano de Josué, que es tipo de Cristo, todavía tenían por delante el poseerla hasta sus límites más lejanos, dice la Escritura. Y vemos, sin embargo, que la tribu de Manasés no había podido expulsar a los cananeos y otros habitantes. Se olvidaron de las órdenes de Dios. ¿Quiénes eran los cananeos? Los cananeos eran los descendientes de Cam, el hijo de Noé, y representaban la maldición y el pecado en el pueblo de Dios. Así que estos cananeos, que representaban maldición y pecado,
persistieron en habitar la tierra que era del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cuántos cananeos hay en tu vida todavía? No has podido sacarlos, son demasiado fuertes, pero sabes claramente que representan maldición y pecado en tu vida, que te están afectando tu vida espiritual, tu vida emocional e inclusive a veces hasta tu vida física, pero sientes que son demasiado fuertes y no los puedes echar. Comienzas a buscar a Dios con todo tu corazón, aprendes a orar, a leer la Escritura, el Espíritu Santo viene a tu vida, Dios te empieza a bendecir y empiezas a crecer espiritualmente. Y llega un momento, como lo dice el verso 13, que cuando los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos a esclavitud, pero no los expulsaron totalmente de esas tierras. Vean bien, cuando el pueblo se fortaleció y tuvo la capacidad ya para expulsar a los cananeos, no los expulsaron, sino que los hicieron tributarios. En otras palabras, los dominaron. Hay cristianos que al inicio de su vida en Cristo verdaderamente se les hace muy difícil deshacerse de pecados, de vicios, de traumas y de malos comportamientos de su vida anterior. Sin embargo, conforme avanzan en su vida cristiana y llegan a tener el poder para eliminar esto de sus vidas, no lo hacen, sino que más bien lo dominan. En otras palabras, antes eran esclavos del pecado, ahora esclavizan al pecado, pero no lo expulsan, lo hacen tributario. De alguna manera les gusta tener eso, son un tanto masoquistas espiritualmente porque ven que les hace daño, pero no quieren perder el control. Quieren tener control de algo aunque lo controlen mal. Y muchas veces esto sucede porque a las personas les da miedo entregarle a Dios todas las llaves de los cuartos oscuros de su vida. En lugar de entregarle todo al Señor, deciden entregar solo una parte y otra la siguen gobernando ellos. Y aquí es donde viene la excusa. Verso 14 dice, las tribus de José le reprocharon a Josué: ¿por qué nos has dado una sola parte del territorio? Nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente. Veamos que ellos se presentan ante Josué, tipo de Cristo, y le hacen ver la bendición que han recibido hasta ahora. Le dicen, Dios nos ha bendecido ricamente. Y yo sé que a muchos de los que están escuchando este resumen de nuestra predicación, también Dios les ha bendecido ricamente. Han crecido en su vida espiritual. Y ellos dicen, Dios nos ha bendecido hasta ahora ricamente. Y como han crecido, también quieren pedir más. En otras palabras, dicen, para poder seguir adelante en este proceso de tomar la tierra, necesitamos más bendición. Si no me bendices más, no voy a poder avanzar. Verso 15. Josué le respondió: ya que son tan numerosos y encuentran la región montañosa de Efraín, que es demasiado pequeña para ustedes, vayan a la zona de los bosques que están en territorio fereceo y refaíta y desmonten tierra para que habiten allá. La respuesta de Josué es la misma que nos da el Señor Jesucristo en la toma de nuestra tierra prometida. ¿Has crecido? Sí. Entonces, si quieres el monte de la bendición, tienes que subir y tomarlo. Pero sabes que en tu vida hacer esto significa echar de esta tierra a todo aquello que representa maldición, pecado y usurpación que te está robando la bendición. Así que vemos el verso 16 que dice: los descendientes de José replicaron:
O sea, una discusión con Josué, así como muchos discutimos con el Señor. Y dicen, la región montañosa nos queda muy pequeña y los cananeos que viven en el llano poseen carros de hierro, tanto los de Betzán y sus poblaciones como los del valle de Jezreel. En otras palabras, es como si dijéramos, Señor, aun cuando nos des la bendición que pedimos, el pecado y el dolor que habita en mí es tan fuerte que solo no puedo hacerlo, tienes que ayudarme. Debemos entender que tomar la tierra hoy en día es igual al proceso que vivió Israel. Dios los metió en la tierra prometida, pero ellos deberían tomarla y poseerla, echando fuera a todos los que habitaban allí. Cuando nacemos de nuevo, Jesús nos hace entrar en la tierra prometida. Esa tierra prometida es nuestra propia alma, nuestra mente y nuestro corazón. Pero es nuestra obligación personal tomar esa tierra y echar fuera a los ladrones, a los usurpadores, a los pecados, vicios, recuerdos no sanos, a toda esa gran cantidad de actitudes y comportamientos negativos que habitan allí. Pues ya Dios nos ha dado la victoria a través de Jesucristo. Sin embargo, seguimos poniendo excusas como esperando que Jesús sea el que tome la tierra por nosotros. Vean que ellos mismos caen con su propia boca, están pidiendo el monte de la bendición y aquí están confesando que no han vencido en sus llanuras, que todavía en el valle hay habitantes, hay cananeos que poseen carros de hierro y se sienten fuertes todavía. ¿Cómo podemos pedir el monte de la bendición si no hemos vencido todavía nuestras propias llanuras? Es el momento de tomar una decisión. Los versos 17 y 18 dicen, pero Josué animó a las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José. Ustedes son numerosos y tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Desmóntenla y ocúpenla hasta sus límites más lejanos. Y a pesar de que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los podrán expulsar. Si lo vemos en nuestro caso, en la actualidad, el Señor Jesucristo nos está respondiendo: eres una iglesia fuerte, eres un cristiano fuerte, has crecido, te he bendecido, te he fortalecido con mi espíritu, eres casa de Dios, templo del Espíritu Santo, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios ordenó el mundo, es el que habita en nosotros. Cada uno de ustedes tiene gran poder del Espíritu Santo. Sin embargo, no vas a tener más bendición. En otras palabras, te vas a quedar estancado o estancada, a menos que, aunque el proceso no sea fácil, vas a subir y tomar el monte de la bendición, tu propia alma. Vas a gobernarla en el nombre de Jesús, porque tú la vas a poseer hasta sus límites más lejanos. No importa si los pecados y las conductas que habitan en ti, los recuerdos y esos patrones de conducta sean fuertes y estén arraigados ahí por muchos años, porque tú los vas a sacar de tu vida y vas a permitir que el Señor Jesús venga y tome el control. Quiero ir terminando con 3 pasajes que nos dan la clave de integrar a Jesús en esta limpieza interna y en este control interno. El primero es Mateo 21, 12, 13, que dice que Jesús entró en el templo y echó allí a todos los que compraban y vendían. Jesús estaba enfurecido, lleno de autoridad, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones.
Este es el primer principio importante, porque cuando Jesús habla esto, todavía el Espíritu Santo no había venido sobre la iglesia. Y todavía Dios habitaba en templos hechos por manos de hombre. Posteriormente, en el libro de los Hechos, dice que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombre. Se va al edificio de la iglesia y mientras está el grupo adorando, ahí está Dios, está la presencia de Dios. Aunque Dios es omnipresente y cuando usted sale, la presencia de Dios omnipresente está ahí, pero la presencia de la gloria de Dios se va porque usted ya no está ahí. Ya Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios habita en nosotros. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando Jesús entró al templo, estaba indignado de que aquello que había sido dedicado o había sido construido, hecho, diseñado para ser casa de oración y de adoración, lo habían convertido en cueva de ladrones. Dime sinceramente, habla con el Señor. ¿Hasta qué punto ese templo de Dios que eres tú mismo, tú misma, lo has convertido en cueva de ladrones? ¿Cuántos ladrones hay en tu vida que te están robando la bendición constantemente? ¿No sería bueno que Jesús viniera con toda su fuerza y poder y entrara en su templo y sacara a todos los ladrones de tu vida? Quiero que consideres los próximos 2 versículos y con esto terminamos. Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es lo que necesitamos, invitar al Señor que venga súbitamente a su templo. Ese ángel del pacto, o sea, el Espíritu Santo, venga como fuego, súbitamente. ¿Qué significa súbitamente? Yo entendí que es súbitamente porque sufrí una enfermedad que se llama dengue. Y yo estaba muy tranquilo celebrando una actividad especial en la iglesia con un grupo de hermanos y no sentía nada. Todo estaba bien. Me despedí y cuando llegué a mi casa, de una manera súbita, como si me cayera un balde de agua encima, entró la fiebre, 39, 40 grados centígrados. Y comencé a temblar súbitamente, no me dio tiempo. Así dice: vendrá súbitamente a su templo el Señor. Dios quiere entrar súbitamente a tu vida. Quiere venir con el poder de su Espíritu. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice el verso 2? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? No está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando de esa venida súbita a su templo, a tu vida, a tu corazón, a tu mente. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así que en este momento yo te invito a que permitas y abras tu corazón para que el Señor venga súbitamente a su templo y entre con fuerza, con poder, como fuego purificador. El Espíritu Santo queme todo el pecado y todo eso negativo que hay en tu vida y pueda expulsar y quemar todos los ladrones que hay dentro de tu corazón y pueda lavar tu vida como jabón de lavadores. Esa es la clave. Hoy es el día para que sanes tu corazón, sanes tu vida y dejes entrar al Espíritu Santo de Dios. Nos vemos el próximo domingo que terminamos esta serie de abuso espiritual y salud emocional y vamos a terminar con un tema maravilloso. Vamos a hablar de la autoridad espiritual. Que Dios te bendiga.